Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: Quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. San Lucas capítulo 24, versículos 13 al 33. Al final de la tarde del día de la resurrección, 2 de los discípulos se hallaban en camino a Emaús, un pueblo situado a unos 11 o 12 kilómetros de Jerusalén. Esos discípulos no habían tenido un lugar destacado en la obra de Cristo, pero creían sinceramente en él. Habían venido a Jerusalén para celebrar la Pascua y regresaban ansiosos por todo lo que había sucedido. Por la mañana se enteraron de la noticia de la desaparición del cuerpo de Cristo de la tumba y escucharon el informe de las mujeres sobre la visión de los ángeles y sobre el encuentro con Jesús. Proseguían tristemente su viaje vespertino, hablando de las escenas del juicio y de la crucifixión. Nunca antes habían experimentado un desánimo tan profundo. Desprovistos de esperanza y de fe, caminaban a la sombra de la cruz. No habían avanzado mucho en su viaje cuando se les unió otro viajero. Pensaron que era otro peregrino que, como ellos, había estado en Jerusalén para asistir a la Pascua
y ahora regresaba a su casa. Estaban tan absortos en sus tristes pensamientos y desaliento que no reconocieron a Jesús. Circunstancias similares habían impedido que María reconociera a Jesús cuando lo vio más temprano el mismo día. Jesús podría haberse dado a conocer a ellos inmediatamente, pero si lo hubiera hecho, ambos discípulos podrían haberse emocionado tanto que no habrían podido apreciar plenamente ni recordar bien las importantes verdades que estaba a punto de enseñarles. Continuaron su conversación, expresando los pensamientos de sus corazones. Razonaban acerca de las enseñanzas que Jesús había dado, sin poder comprenderlas completamente. Pero justo en ese momento, mientras hablaban de los sucesos que habían ocurrido, Jesús estaba junto a ellos y anhelaba consolarlos. Había visto su pesar, comprendía sus perplejidades que los llevaron a dudar de que ese hombre, a quien habían visto tan humillado, era realmente el Mesías. Ya no podían dominar su dolor, y las lágrimas cayeron de sus ojos. Jesús sabía que lo amaban y anhelaba el momento de enjugar sus lágrimas y llenarlos de gozo y alegría. Pero primero debía darles una enseñanza que nunca olvidarían. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Estaban tristes porque no entendían. Con cuánta frecuencia la comprensión errada, ya sea de Dios o del prójimo, trae como resultado tristeza y chasco. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Para los discípulos era increíble que alguien que viniera de Jerusalén, de donde el extraño parecía proceder, pudiera estar tan poco informado de todo lo ocurrido. Los dos discípulos confesaron su fe en Jesús. Le hablaron del desencanto que habían sufrido respecto de su Maestro, Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Pero los principales sacerdotes y nuestros gobernantes, dijeron, le entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron. Estos discípulos conocían los hechos y acusaron a quienes correspondía. No culparon al pueblo que había aceptado a Jesús como profeta, ni tampoco a las autoridades romanas. La muerte de Jesús era obra de los dirigentes de la nación judía. Con corazón apesadumbrado y labios temblorosos, expresaron ahora sus propias convicciones. Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Habían aceptado a Jesús como profeta, pero más tarde habían llegado a creer que era más que un profeta. Habían pensado que Jesús sería el Salvador prometido a Israel. Estaban convencidos de esto, pero su fe había sido fuertemente sacudida porque no entendían lo que decían las Escrituras acerca del Mesías. El concepto que tenían en cuanto a qué era lo que estaba implicado en la obra de redimir a Israel, sin duda estaba limitado en primer lugar a la liberación política de su pueblo de la mano férrea de Roma. Era extraño que esos discípulos no recordasen las palabras de Jesús, ni comprendiesen que Él había predicho los acontecimientos que iban a suceder. No comprendían que tan exactamente como la primera parte de su revelación, se iba a cumplir la última, de que al tercer día resucitaría. Esta era la parte que debieran haber recordado.
Los sacerdotes y príncipes no la habían olvidado. San Mateo capítulo 27 versículos 62 y 63. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos de que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Pero los discípulos no recordaban estas palabras. Entonces él les dijo: Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Los discípulos podrían haber sabido la verdad si sus prejuicios no hubiesen cegado su entendimiento a las enseñanzas de las Escrituras. Toda Escritura es inspirada por Dios. Segunda Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. Y sólo cuando se acepta como tal podemos sacar provecho de ella. Los cristianos que desprecian, descuidan o interpretan caprichosamente lo que escribieron los profetas del Antiguo Testamento son, según las palabras de Jesús, insensatos. La razón por la que muchos profesos cristianos no tienen una experiencia clara y bien definida es que no creen que sea su privilegio comprender lo que Dios ha dicho a través de su palabra. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Los profetas habían profetizado los sufrimientos del Mesías. Jesús mismo en repetidas ocasiones había predicho sus sufrimientos y su muerte. Además, les había dado la razón por la cual se lo decía, para que el cumplimiento de sus predicciones sirviera de base a la fe, a fin de que cuando sucediera, creyeran. En vez de ser un motivo de desilusión, la muerte de Jesús debería haber sido una gran confirmación de su fe. Los discípulos se preguntaron quién podría ser este extraño que penetraba así hasta su misma alma, hablaba con tanto fervor, ternura y simpatía y alentaba tanta esperanza. Por primera vez desde la traición de Cristo comenzaron a tener esperanza nuevamente. Llenos de interés miraban a su compañero de vez en cuando y pensaban que sus palabras eran exactamente las que Jesús habría hablado. Estaban asombrados y su corazón palpitaba de gozosa expectativa. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba, les explicaba, les interpretaba en todas las Escrituras lo que de él decían. Si se hubiese dado a conocer primero, el corazón de ellos habría quedado satisfecho. En la plenitud de su gozo no habrían deseado más, pero era necesario que comprendiesen el testimonio que le daban los símbolos y las profecías del Antiguo Testamento. Su fe debía establecerse sobre las Escrituras. Cristo no realizó ningún milagro para convencerlos, sino que su primera obra consistió en explicar las Escrituras. En las enseñanzas de Jesús era un asunto vital el que todas las Escrituras del Antiguo Testamento anticipaban su obra mesiánica. Los que estudian el Antiguo Testamento, escrito por Moisés y otros autores, y creen esas enseñanzas, encontrarán allí a Cristo. Ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. San Juan capítulo 5 versículos 39 y 46. Los dos discípulos habían considerado la muerte de Jesús como la destrucción de todas sus esperanzas. Ahora Él les demostró por los profetas que era la evidencia más categórica para su fe.
Al enseñar a estos discípulos, Jesús demostró la importancia del Antiguo Testamento como testimonio de su misión. Muchos de los que profesan ser cristianos ahora descartan el Antiguo Testamento y aseveran que ya no tiene utilidad. Pero esa no fue la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Tan altamente lo apreciaba que en una oportunidad el Señor dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. San Lucas capítulo 16 versículo 31. Es la voz de Jesucristo que habla por medio de los patriarcas y los profetas desde los días de Adán hasta las escenas finales del tiempo. El Salvador se revela en el Antiguo Testamento tan claramente como en el Nuevo Testamento. Es la luz del pasado profético lo que presenta la vida de Cristo y las enseñanzas del Nuevo Testamento con claridad y belleza. Los milagros de Cristo son una prueba de su divinidad, pero una prueba aún más categórica de que Él es el Redentor del mundo se halla al comparar las profecías del Antiguo Testamento con la historia del Nuevo Testamento. Razonando sobre la base de la profecía, Jesús dio a sus discípulos una idea correcta de lo que había de ser en la humanidad. Su expectativa de un Mesías que había de asumir el trono y el poder real de acuerdo con los deseos de los hombres había sido engañosa. Les había impedido comprender correctamente su descenso de la posición más sublime a la más humilde que pudiese ocupar. Jesús deseaba que las ideas de sus discípulos fuesen puras y veraces en toda especificación. Debían comprender, en la medida de lo posible, la copa de sufrimiento que le había sido dada. Les demostró que el terrible conflicto que todavía no podían comprender era el cumplimiento del pacto hecho antes de la fundación del mundo. Cristo debía morir, como todo transgresor de la ley debe morir si continúa en el pecado. Todo esto debía suceder, pero no terminaba en derrota, sino en una victoria gloriosa y eterna. Jesús les dijo que debía hacerse todo esfuerzo posible para salvar al mundo del pecado. Sus seguidores deberían vivir como Él había vivido y obrar como Él había obrado, esforzándose y perseverando. Así discurrió Cristo con sus discípulos, abriendo su entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Los discípulos estaban cansados, pero la conversación no decaía. De los labios del Salvador brotaban palabras de vida y seguridad, pero los ojos de ellos estaban velados. Pocos sospechaban quién era su compañero de viaje. No pensaban que el objeto de su conversación estaba andando a su lado, porque Cristo se refería a sí mismo como si fuese otra persona. Pensaban que era algunos de aquellos que habían asistido a la gran fiesta y volvía ahora a su casa. Andaba tan cuidadosamente como ellos sobre las toscas piedras, deteniéndose de vez en cuando para descansar un poco. Así prosiguieron por el camino montañoso, mientras andaba a su lado aquel que habría de asumir pronto su puesto a la diestra de Dios y podía decir: «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra». Durante el viaje el sol se había puesto, y antes que los viajeros llegasen a su lugar de descanso, los labradores de los campos habían dejado su trabajo. Cuando los discípulos estaban por entrar en casa, el extraño pareció querer continuar su viaje, pero los discípulos se sentían atraídos a él.
En su alma tenían hambre de oír más de él, mas ellos le obligaron a quedarse. Así lo había hecho Abraham con sus 3 visitantes celestiales. ¿No te parece que hoy hay una urgente necesidad de que se reavive la práctica de la hospitalidad cristiana? El texto dice: mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, comparte la hospitalidad de nuestro hogar. Como no parecía aceptar la invitación, insistieron: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Jesús accedió a este ruego, y entró pues a quedarse con ellos. El Rey del universo amablemente aceptó la hospitalidad de este humilde hogar. Si los discípulos no hubiesen insistido en su invitación, no habrían sabido que su compañero de viaje era el Señor resucitado. Si no hubieran insistido en que aceptara su hospitalidad, los 2 discípulos habrían perdido la bendición que luego recibieron. La razón por la cual urgieron a Jesús a que se quedara con ellos era el profundo deseo de recibir más de la preciosa instrucción que les había impartido durante 1 o 2 horas. Solo quienes tienen hambre y sed de una comprensión más profunda de las cosas de Dios pueden esperar que se les proporcione una medida mayor del maná celestial. Jesús no impone nunca su compañía a nadie. Se interesa en aquellos que le necesitan. Gustosamente entrará en el hogar más humilde y alegrará el corazón más sencillo. Pero si los hombres son demasiado indiferentes para pensar en el huésped celestial o pedirle que more con ellos, pasa de largo. Así muchos sufren grave pérdida. No conocen a Jesús más de lo que le conocieron los discípulos mientras andaban con él en el camino. Pronto estuvo preparada la sencilla cena de pan. Fue colocada delante del huésped que había tomado su asiento a la cabecera de la mesa. Entonces alzó las manos para bendecir el alimento. Los discípulos retrocedieron asombrados. Su compañero extendía las manos exactamente como solía hacerlo su maestro. Vuelven a mirar, y he aquí que ven en sus manos los rastros de los clavos. Ambos exclaman a la vez: ¡es el Señor Jesús! ¡Ha resucitado de los muertos! Se levantan para echarse a sus pies y adorarle, pero él ha desaparecido de su vista. Miran el lugar que ocupara aquel cuyo cuerpo había estado últimamente en la tumba, y se dicen uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? La luz espiritual había estado penetrando en la oscuridad de sus almas mientras escuchaban con extasiada atención la manera en que Jesús les abría las Escrituras. Ahora comprendían lo que les había ocurrido. La tristeza había desaparecido. La presencia de Cristo había iluminado su humilde hogar, y las gloriosas verdades que les había explicado disiparon las tinieblas de duda e incertidumbre que habían llenado sus mentes. Lo que experimentaron íntimamente estos 2 discípulos será también la experiencia de los que escuchan con atención la voz del cielo que habla a su corazón por medio de la santa palabra. Quienes descubren que para su mente ofuscada las Escrituras del Antiguo Testamento parecen oscuras y tediosas, deberían acercarse humildemente a Jesús para aprender de él.
Pero los discípulos, teniendo esta gran nueva que comunicar, no pueden permanecer sentados conversando. Han desaparecido su cansancio y su hambre, dejan sin probar su cena, y llenos de gozo vuelven a tomar la misma senda por la cual vinieron, apresurándose para ir a contar las nuevas a los discípulos que están en la ciudad. En algunos lugares el camino no es seguro, pero trepan por los lugares escabrosos y resbalan por las rocas lisas. No ven ni saben que tienen la protección de aquel que recorrió el camino con ellos. Con su bordón de peregrino en la mano, se apresuran deseando ir más ligero de lo que se atreven. Pierden la senda, pero la vuelven a hallar. A veces corriendo, a veces tropezando, siguen adelante, con su invisible compañero al lado de ellos todo el camino. La noche es oscura, pero el sol de justicia resplandece sobre ellos. Su corazón salta de gozo. Parecen estar en un nuevo mundo. Cristo es un Salvador vivo. Ya no le lloran como muerto. Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Repiten vez tras vez. Tal es el mensaje que llevan a los entristecidos discípulos. Deben contarles la maravillosa historia del viaje a Emaús. Deben decirles quién se les unió en el camino. Llevan el mayor mensaje que fuera jamás dado al mundo, un mensaje de alegres nuevas de las cuales dependen las esperanzas de la familia humana para este tiempo y para la eternidad. La gracia de Dios sea contigo.